Ulises es ingeniero civil industrial, colega, y licenciado en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de La Serena, con postítulo en Evaluación de Proyectos Mineros de la Universidad de Chile. Asimismo, es profesor universitario y autor de los libros Enlaces de Tiempos y Espacios, Desde los Valles Transversales a los Canales Australes, Remberto y su mar, Fernando de Magallanes, 500 años, y una serie de libros. Su última publicación, Chile 1973, Historia de una crisis, es lo que hoy profundizará con nosotros. Un fuerte y caluroso aplauso a don Ulises Caravante. Gracias, Jorge. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Somos Trascender por esta invitación que me ha hecho a estar 3 días acá en Santiago, teniendo una gran experiencia de conversar, de difundir un trabajo que es producto de una recopilación de antecedentes históricos de muchos años. También quiero agradecer, y no me quiero olvidar obviamente de la librería Chema, librería que ha estado todo el año presente, el año 2023, promoviendo y vendiendo el libro Chile 1973 acá en la capital, además de otras librerías, pero menciono a Chema, que está acá involucrada junto a la Fundación Somos Trascender, para que yo esté presente hoy día hablando sobre este libro. Ahora, yo quiero señalar cuál es la motivación de escribir esta obra. La motivación es haber llegado a la convicción de que había un vacío de conocimiento histórico muy grande en la sociedad chilena respecto de sucesos previos al 11 de septiembre de 1973. Y creo que es valioso, es tonificador el hecho de que las nuevas generaciones conozcan ese proceso histórico que yo lo he acotado en un 90% en los 8 años anteriores al 11 de septiembre de 1973. El libro no lo he escrito para satisfacer el paladar político de nadie o el paladar histórico de nadie. Yo no he escrito este libro para santificar a unos y demonizar a otros. He escrito un libro para que se conozcan los hechos como ocurrieron, y con eso pretendo, espero no excederme en mis pretensiones, aportar con un grano de arena a la comprensión histórica, y en base a esa comprensión y conocimiento histórico, un grano de arena para enfrentar como país el futuro. El libro está orientado a identificar cuáles son los caminos que en definitiva llevan a los quiebres institucionales, cuáles son los caminos que llevan a la sociedad chilena en particular y en general en cualquier país al borde del abismo, como es estar próximo o cercano a una guerra civil. Bien, dicho eso, los hechos que empiezan a suceder fundamentalmente a partir del año 1965, junio de 1965, se encuadran bajo el amparo de la democracia que estaba tutelada, controlada por la Constitución de 1925. Constitución que vino a terminar con un proceso de anarquía muy generalizada en Chile a partir del término de la Guerra Civil de 1891. Entonces, por un lado teníamos una situación interna dada por la vigencia de esta Constitución del año 1925, era una condición endógena, pero había una condición exógena muy relevante, una condición base muy relevante, como era el estado de guerra fría en que estaba el mundo. Y Chile, como parte del mundo, estaba viviendo una cierta intensidad de esa guerra fría que lamentablemente, por muy fría que era, en Chile se empezó a calentar muchísimo. En el año 1957 ya ocurre un primer quiebre
dentro de, seguramente no, que no se percibió en su momento, en la democracia chilena. Un partido relevante, bastante eje de la democracia de aquel entonces era el Partido Socialista, pero el Partido Socialista proclama en 1957, ojo, antes del triunfo de la Revolución Cubana, proclama su voluntad de terminar con las alianzas con los llamados partidos burgueses, de centro burgueses. Léase Partido Radical, el Partido Agrario Laborista y otros partidos de ese sector de la política chilena. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista empezaba a levantar la tesis de un camino propio orientado a la revolución marxista-leninista en el país. Vino la Revolución Cubana y esa postura se fue acentuando. No obstante, ocurrió 3 veces una contradicción. Habiendo un partido socialista con vocación de no constituir alianzas con el centro político, en el año 57 declararon eso, el año 1958 su eterno candidato Salvador Allende es el abanderado del FRAP, Frente a Acción Popular, y como FRAP necesariamente sumaron partidos en alianza de carácter, como lo llamaban la izquierda marxista, democrático burguesa. En 1964 ocurre lo mismo, en aquella contienda en que Allende compite con Eduardo Frei Montalva y que sufre una estrepitosa derrota, porque la derecha política se fue con todo en favor de Eduardo Frei y le quita el piso al radical o al demócrata radical Julio Durán Neumann. El Partido Conservador y el Partido Liberal se van con todo a apoyar la candidatura de Eduardo Frei, y Frei, en forma inédita, por lo que venía ocurriendo en la política chilena, gana con mayoría absoluta, sin necesidad de ratificación del Congreso Nacional. Pocos meses después del triunfo de Frei y de que Frei tomara el poder en el país, Frei se instala el 3 de noviembre de 1964, en junio de 1965 se lleva a cabo en Linares un Congreso General del Partido Socialista, donde el Partido Socialista declara su voluntad insurreccional. Critica ácidamente la candidatura de Allende del año anterior, critica la opción que levantó Allende de aliarse con sectores católicos, critica la acción de Allende de buscar acercamientos con el radical Julio Durán Neumann, porque el camino era simplemente la revolución marxista-leninista a como diera lugar. Junio de 1965. Agosto de 1965, 2 meses después, se funda acá en Santiago el movimiento de izquierda revolucionaria MIR. El MIR no pasó por ninguna etapa como el Partido Socialista, derechamente proclama su voluntad de salir a las calles tomando las armas, romper con la democracia burguesa, terminar con la Constitución de 1925 y avanzar en un esquema que había llevado a Castro, a Ernesto Guevara, al poder en Cuba. En el año 1967, el Partido Socialista ya escala definitivamente a otra fase, a otra etapa, Congreso de Chillán, octubre de ese año, y el Partido Socialista dice: nosotros vamos por la lucha armada. No hay no somos partidarios de las elecciones, si es que las hay, es una estación intermedia para llegar a tomar las armas y de así tomar el poder absoluto en el país. Y con eso, en mi opinión, se termina de empezar a quebrar la democracia chilena. O sea, el quiebre de la democracia chilena fue un proceso gradual durante 8 años, como así lo defino en este libro desde el cual estoy hablando. Guerra Fría. Cuba apoyando a las izquierdas latinoamericanas y Estados Unidos buscando bloquear ese avance de la izquierda marxista, leninista en Latinoamérica. Estados Unidos tomó varias acciones de carácter político, económico y también militar. Político-económico, la famosa Alianza para el Progreso. El gobierno demócrata cristiano fue una expresión de la Alianza para el Progreso.
el marxismo decía revolución marxista, la Alianza para el Progreso a través del gobierno de Frei, revolución en libertad mejor. Hagamos la revolución, pero en libertad. Entonces, para sacar al país de la conducción marxista que quería la izquierda. Reforma agraria, etcétera, etcétera, para tratar de sacar del país, a Chile en particular, del evidente estado de postración económica en que estaba. Hay que recordar que en 1965 Chile importaba 150, 152 millones de dólares en comida, en alimentos. Entonces, ante esa cifra, se puede afirmar, y era evidente, que cabía una reforma agraria para hacer producir los campos, como así lo dejó establecido la ley, superiores a 80 hectáreas bajo riego y que estuvieran en condición de improductividad. Bueno, Estados Unidos, y lo otro, el otro frente que abordó Estados Unidos, evidentemente el frente militar, con el PAM, Pacto de Asistencia Mutua, y el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Con eso había intercambio militar de militares latinoamericanos hacia Estados Unidos, reuniones anuales entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas latinoamericanas. La primera de aquellas reuniones fue en el año 1960, un año después del triunfo de la Revolución Castrista en Cuba. Se reúnen las Fuerzas Armadas latinoamericanas en la zona del Canal de Panamá, y en 1966 la reunión fue en la ciudad de Buenos Aires, y ahí un general argentino que pasó después a ser presidente de facto del país vecino, el general Juan Carlos Onganía, definió las fronteras ideológicas y no fronteras físicas, geográficas, como eran históricamente y fuentes de conflicto. Nosotros tuvimos conflicto con Perú, Bolivia, por fronteras físico-geográficas en el pasado, ellos también, entiendo, con Paraguay, con Brasil, ¿verdad? Entonces Onganía dijo, no, aquí ya no estamos enfrentando esa realidad, estamos enfrentando la realidad de fronteras ideológicas. Los argentinos tenemos enemigos dentro de Argentina, y los chilenos tienen enemigos dentro de Chile, y hay amigos chilenos-argentinos y amigos chilenos-argentinos por este otro lado. Es decir, el enfrentamiento capitalismo-marxismo que se venía dando en el mundo por este concepto de Guerra Fría, a partir de la división que hizo la Unión Soviética y Estados Unidos del mundo post-Segunda Guerra Mundial. Bien, dicho eso, en Chile se empezó a calentar la Guerra Fría. Durante el gobierno de Frei hubo expresiones militares importantes. Una, la más importante diría yo, fue el tacnazo del general Roberto Bio Marambio, cuando él toma el control del regimiento de artillería número 1 Tacna, supuestamente bajo afanes o fines gremiales. Las Fuerzas Armadas chilenas tenían una condición muy precaria, mala calidad de sueldos, de uniformes, de material de guerra, etc. Supuestamente desarrolló ese movimiento para solucionar esos problemas castrenses, pero eso lo afirmó él, pero dado el protagonismo que después tuvo Bio, uno puede inferir que no, que su movimiento también tenía un perfil bastante político. Si me permiten. Aquello de Bio fue el 22 de octubre de 1969. A esa altura, Salvador Allende, futuro presidente de la República, ya había sido proclamado candidato presidencial del Partido Socialista, sin mayoría, con una minoría que se impuso sobre una mayoritaria abstención dentro del Comité Central del Partido Socialista. O sea, Allende no tenía tampoco una fuerza importante dentro de su partido. Los socialistas no allendistas eran más, pero tal vez vieron muy feo decir, no quiero que sea Allende, por lo que representaba Allende en la izquierda, y dijeron, me abstengo. Entonces, ganó la abstención, pero ya que la abstención no es un candidato, Allende fue el candidato del Partido Socialista. En octubre, el mismo mes que se levanta Bio con este supuesto movimiento gremial, del año 69 se forma la Unidad Popular,
que fue muy diferente al Frente Popular de 1938. El Frente Popular de 1938 tuvo como eje al Partido Radical, o sea, un partido de centro, republicano, tradicional, fundado en Chile en el 1863, o sea, de mitad del siglo XIX. Ese fue el partido eje del Frente Popular, y el Partido Comunista, que participó en la campaña por Pedro Aguirre Cerda, terminó fuera del gobierno, no fue parte de los ministerios, nada, quedó fuera. Y el Partido Socialista sí fue parte de ese gobierno de Pedro Aguirre Cerda. La Unidad Popular tenía como eje a los dos partidos marxistas-leninistas de la época, Partido Socialista y Partido Comunista. Los radicales iban como arroz graneado, acompañando. El API, la Acción Popular Independiente, que era un partido de carácter ibañista, también iba acompañando, y había una corriente de izquierda socialista cristiana, como era el Movimiento Acción Popular Unitaria MAPU, que era un sector preferentemente joven de la democracia cristiana, que ya no se sentía cómodo en la democracia cristiana y se abrazó con los partidos de izquierda marxista, digamos. Entonces, en enero del año 1970 se desarrolla acá en Santiago un cónclave para proclamar un candidato único. Socialistas llevan a Salvador Allende, los comunistas al poeta Pablo Neruda, el API al señor Rafael Tarud, el MAPU a Rodrigo Ambrosio, y los radicales a el señor Baltra, Ernesto Baltra, creo que era, Alberto Baltra. Y ahí estuvieron negociando los partidos hasta que, en una dinámica interna que no logré desentrañar del todo, o sea, yo no quedé conforme con lo que fui encontrando, pero sí lo concreto es que a Allende se le dijo, bueno, si usted quiere ser candidato de la Unidad Popular, tiene que firmar un documento. ¿Qué documento? Un documento donde usted queda obligado a gobernar con nosotros los partidos políticos. Si nosotros decimos que no a ciertas decisiones, usted no las va a poder tomar. ¿Estamos de acuerdo, compañero Allende? Por supuesto, compañero. Y firmó. Ese acto, mientras Allende fuera candidato, no revestía ni más ni menos que un acuerdo de una cúpula política. Cuando Allende se hace presidente, es proclamado presidente de la República a partir del 3 de noviembre de 1970, se transforma en un escenario de carácter inconstitucional. Porque Allende fue elegido constitucionalmente presidente de la República, el ciudadano Salvador Allende, quien era calificado, el presidente de la República, como jefe supremo de la nación y responsable de la conducción política del país. Allende nunca tuvo, ni ningún presidente, la prerrogativa, la autorización para delegar parcial o totalmente las facultades de responsable político en la conducción de Chile. Pero como firmó ese documento antes, quedó amarrado a eso. Y eso fue uno de los factores, una de las piedras en el zapato que tuvo, que fue precipitando también la crisis de su gobierno. Bien. El mundo castrense estaba realmente, como tenían reuniones habituales con Estados Unidos, antimarxistas, tenían la fuerte inquietud de que un marxista ganara la elección presidencial. Le informaron al gobierno de Frei, antes de que terminara 1969, una proyección que hizo el alto mando de las Fuerzas Armadas, el jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, que a la sazón era el general de división Carlos Prats. Le entregan al gobierno una proyección cuyas cifras daban como ganador a Allende con un 36 y tanto por ciento de los votos. A Alessandri le dan un 34 y algo, y a Tomic un 28 y algo, o 29 y algo. Es decir, la proyección militar fue como que si hubiesen tenido una bola de cristal. ¿Por qué hicieron eso los militares? Porque le dijeron a los políticos, todavía hay una
opción política para impedir que los marxistas lleguen al gobierno. Y es que ustedes se vayan en una alianza, como fue en el año 64, con la derecha o la derecha con ustedes, al gobierno. No hubo oídos para ese análisis y cada sector político llevó su propio candidato. La derecha Alessandri, la democracia cristiana Radomiro Tomic y la izquierda, ¿verdad?, a Salvador Allende. La democracia cristiana también hizo un esfuerzo por evitar que el Congreso Nacional tuviera que tomar la decisión frente a la disyuntiva de dos candidatos sin mayoría absoluta, como ocurrió siempre, excepto cuando ganó Frei, porque era altamente probable que la primera mayoría relativa fuera de Salvador Allende. Entonces la democracia cristiana sí se jugó en 1968 por terminar con la responsabilidad del Congreso de definir la elección. Y enviaron un proyecto de ley, Frei, al Congreso para que se estableciera la segunda vuelta como mecanismo de solución. Ni la izquierda ni la derecha de entonces aceptaron o quisieron apoyar el proyecto de ley de la democracia cristiana. Por lo tanto, se mantuvo el escenario de que el Congreso definía. El jefe castrense máximo del ejército en ese momento era el general René Schneider, quien dijo que el ejército era apolítico y que respetaba las decisiones soberanas del pueblo chileno. Pero hay un pero interesante, no revelado, pero sí que está en el libro que escribí. El 28 de julio de 1970 hay un Consejo de Generales del Ejército y Schneider manifiesta su posición nuevamente frente a sus generales, pero le dice: solo nosotros vamos a actuar si hay un gobierno que rompe con la institucionalidad. Lo afirma René Schneider. O sea, habría una puerta para una intervención militar, algo que no se ha dicho y que es parte de los testimonios dejados por el general Carlos Prats, que era prácticamente el segundo hombre dentro del ejército en ese momento. Viene la elección, triunfa Allende con mayoría relativa, 36% y fracción, Alessandri 35 y fracción y Tomic 28 y fracción. El país queda en vilo, que en un estado de incomodidad, de expectación, de preocupación. Allende en un discurso del 8 de septiembre llamó a paralizar Chile si el Congreso a él no lo ratificaba. Y vaya que él podía paralizar Chile porque a través de la CUT, que era dominada por los partidos comunistas y socialistas, tenía acceso a dominar todos los sindicatos del país. Entonces podía paralizar Chile. Por otro lado, la democracia cristiana se jugó por dos vías. Una vía de solicitar a Allende la firma de garantías democráticas, las llamadas garantías constitucionales, y la otra vía fue de interrumpir el proceso electoral. El proceso electoral no terminó el 4 de septiembre, iba a terminar el 24 de octubre con la decisión del Congreso. Entonces la democracia cristiana jugó dos roles: pedir garantías constitucionales y, por otro lado, en paralelo, interrumpir el proceso electoral. ¿Cómo se gesta esto? Por la acción de Estados Unidos. Estados Unidos se la juega por impedir que Allende acceda a la moneda y contacta a gente del gobierno, o sea, de la democracia cristiana, de la derecha y altos oficiales de las Fuerzas Armadas para desarrollar un plan que impidiera que generara un estado de conmoción nacional. Y se definió como plan el secuestro del comandante en jefe del ejército. Testimonios de eso lo da Carlos Prats, Fernando Porta, comandante en jefe de la Armada en esa época, y José Toribio Merino Castro, comandante en jefe de la Armada a partir del 11 de septiembre del 73. Quiero señalar, como lo he señalado en las entrevistas que me han hecho durante todo el año, que
mi trabajo logra establecer concordancias de testimonios de personajes muy disímiles. Por ejemplo, porque se cree que Prats y Merino iban por veredas distintas. Sin embargo, coinciden en establecer los sucesos que estoy señalando que ocurrieron a partir de septiembre de 1970 y que se concretaron en octubre de 1970. Coincide, por ejemplo, el almirante José Toribio Merino, entonces, bueno, se procede a ejecutar la acción donde estuvo comprometida la democracia cristiana también, de secuestrar a Schneider, y lamentablemente, por Schneider y su familia, y por el país, por el ejército, Schneider termina muerto, queda herido de gravedad, y finalmente fallece la mañana del 25 de octubre, un día después de que Allende fue ratificado en el Congreso. O sea, el plan falló. Toma el gobierno Allende el 3 de noviembre, ya dije, parte con un estado de inconstitucionalidad al estar ya él comprometido a entregar la toma de decisiones a los partidos políticos, algo que no correspondía. Comienza a abrir relaciones con todo el mundo socialista detrás de la cortina de hierro, con Cuba. Decisión polémica, la indulto de reos que habían sido condenados por acciones terroristas. Allende los calificó como jóvenes idealistas. El 9 de enero del año 71, los estatutos de garantías constitucionales que Allende firma con la democracia cristiana pasan a ser parte de la Constitución Política de la República. Hay una reforma constitucional. Un mes y medio después, Allende dice que él firmó esos estatutos por una razón táctica para llegar a la moneda, pero en realidad él no lo piensa respetar. Es decir, Allende ahí está diciendo que no va a respetar la Constitución, porque esos estatutos no quedaron ahí guardados en custodia en una notaría, pasaron a formar parte de la Constitución Política de la República de Chile. El discurso de Allende del 21 de mayo del 71 también es muy polémico, porque empieza a mostrar su vocación de conducir al país hacia un camino sin retorno, de ruptura de la institucionalidad democrática del país. ¿Qué podemos decir de la economía? La economía del país se comienza a ver afectada en forma muy importante por las decisiones que tomó el propio gobierno de la Unidad Popular, su equipo económico. Primero, Allende y la Unidad Popular establecieron 3 áreas de la economía. Una, la llamada eufemísticamente área social, que perfectamente podía ser llamada área estatal, porque eran todas las empresas que iban a pasar a manos del Estado. Un área mixta, donde se supone que iban a convivir capitales privados y estatales, y una área privada muy reducida, ¿verdad?, de pocos capitales involucrados. Nunca quedó claro qué empresas iban a pasar al área estatal. Por lo tanto, se generó en el país una condición que afecta enormemente al buen funcionamiento de la economía, la condición de incertidumbre. La economía se mueve positivamente a través de certidumbres, cuando hay certezas, no cuando hay incerteza. Entonces, dueños de fábricas no sabían si su fábrica en definitiva la iba a estatizar el gobierno o no la iba a estatizar. Por lo tanto, bajó la inversión, incluso la compra de materia prima, etc. Al ocurrir eso, ya dije que los partidos marxistas controlaban los sindicatos,
Estos activistas que estaban metidos en los sindicatos informaban al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía optó por aplicar un viejo decreto, el decreto 520, que había sido establecido en Chile en el gobierno, el corto gobierno de Carlos Dávila, en la muy corta República Socialista del año 1932. ¿Qué decía ese decreto? En líneas generales, que si una empresa no cumplía con el rol para el cual había sido creada, o se intervenía o se expropiaba. Entonces, como los dueños de las empresas decían, oye, yo no sé si mi fábrica va a ser pasada al área estatal, no compro materia prima, no produzco y aquí me quedo esperando. Entonces los activistas iban y le decían al ministro de Economía de la época, el señor Buscovich, mire, tengo Textil Sumar, está detenida hace 2 meses, no estamos produciendo, aplique el decreto 520. Y así pasaba al área estatal y pasaron muchas empresas en aquella época. Y las empresas empezaron a quedar en manos de personas que no tenían las competencias necesarias para hacerlas producir. Por lo tanto, a partir de eso se empezó a generar escasez de una serie de productos en el país. Los campos, a través de una reforma agraria distorsionada, empezaron a pasar al Estado los campos no solamente no productivos, sino también los campos que estaban en producción con frutales, y además se tomaban las casas, se tomaban las maquinarias, animales, era una expropiación a puerta cerrada. Quedaban en poder de activistas del Partido Socialista, del Partido Comunista o del MIR, que se daban el gusto de hacer una arenga permanente en esos campos de marxismo, de revolución, antiburguesía, antiterrateniente, pero de producción agraria no había nada. Ya dije, cuando se inicia la reforma agraria de Frey, 152 millones importaba a Chile en alimentos. Entonces uno dice, está bien, había que hacer una reforma agraria. Pero resulta que a fines de 1972 el balance, con todos los campos que quedaron por expropiar al término de Frey y que los hizo Allende, que fueron 2/3 del total de la superficie que se expropió, Chile, el 72, importó 3 veces lo que importaba en 1965. 450 millones de dólares. Es decir, eso habla por sí solo, el número habla por sí solo, la reforma agraria comenzaba a ser un verdadero fracaso. Decreto 520, no definición de las áreas de la economía, intervención de los campos, expropiación de los campos, más allá de lo que estipulaba la ley de reforma agraria, fijación de precios, que generó mercado negro y por lo tanto contribuyó al alza, a la generación del mercado negro con precios 3, 4, hasta 10 veces el precio que el Estado fijaba. El Estado no dejaba que los precios se comportaran de acuerdo a la escasez relativa que tenían los bienes y servicios en un momento determinado, sino que decía, no, esto vale 100 escudos y 100 escudos. Al que compraba un producto para revenderlo, un comerciante, le costaba 150 escudos. Pero el Estado le decía, no, tienes que venderlo a 100. Sí, pero mi facturación de compra, mira, 150. No es mi problema. Entonces el comerciante optaba por esconder la producción, o sea, lo que compraba, y llamar a los vecinos, un comerciante pequeño de un barrio, a las 10, 11 de la noche, tengo arroz. ¿A cuánto? Pucha, vecino, 400 escudos. Bueno, hay que comer. Inflación. Y lo otro que gatilló la inflación, el concepto errado de que el imprimir billetes genera riqueza. La riqueza, todos sabemos, no se genera imprimiendo billetes. La riqueza se genera con la producción. Si no hay producción en un país de distinta índole, no hay riqueza. El dinero no es ni más ni menos que una medida de unidad común para transar bienes y servicios que no son entre sí transables, ¿verdad? Eso es el dinero, una unidad de medida común. Todo eso fue contribuyendo a el desastre económico del país. Alguien dirá, sí, pero ¿y Estados Unidos? Sí, actuó Estados Unidos, pero Estados Unidos actuó en hechos bastante puntuales. Por ejemplo, sustentar el paro de camioneros del año 1972. Bueno, ya había venido Castro. A ver, la democracia cristiana terminó muy peleada con la derecha,
Por lo tanto, en el año 71 hubo una oposición bastante inorgánica al gobierno de la UP, bastante dividida. Yo diría que hubo dos hechos que cambiaron eso. El primero, que comenzó el proceso de acercamiento de la ADC con la derecha, fue el asesinato del ex ministro del Interior, don Edmundo Pérez Ujovich, en junio del 71, a manos de un grupo de estos jóvenes idealistas que habían sido indultados por Salvador Allende. Permiso. Y el hecho que terminó por unir a la oposición fue la larga presencia en Chile de Fidel Castro. Hecho que incluso, de acuerdo a los testimonios que entregan gente de la izquierda, molestó al propio Salvador Allende. Pero la izquierda se quería dar el gusto revolucionario, era la luz de Latinoamérica, según los discursos y las presentaciones de la época. Bueno, el año 72 ya había una oposición mucho más unida y actuando en función de quebrarle la mano al gobierno en el sentido de que respetara los estatutos de garantías constitucionales, de que abandonara su vía marxista-leninista conducente a un régimen como el cubano. Los dos extremos políticos se empezaron a organizar muy fuertemente para solucionar el problema no por la vía político-democrática, sino que por la vía armada. Por un lado, la izquierda sí trajo armamento cubano, Castro, y mandaba recados a Allende: si él necesita armas, yo estoy dispuesto a enviar. Y llegó armamento al país. Y por otro lado, el Frente Nacionalista Patria y Libertad diseñó el llamado Proyecto Sierra Alfa, cuyo mentor fue Roberto Time. ¿Y qué es lo que era el Proyecto Sierra Alfa? Era el establecimiento de un campamento en la precordillera mendocina para formar comandos chilenos y equiparlos, comandos paramilitares, y equiparlos con armamento, para posteriormente ingresarlos al país y dar la lucha por vía de la violencia contra el marxismo dentro de Chile. Dentro de ese plan ocurrió un hecho casi cinematográfico cuando Time supuestamente cae al Océano Pacífico frente a Concepción, pero no era tal. Él reportó a Carriel Sur un siniestro, un incendio a bordo, pero no, puso proa hacia el este y aterrizó en Colonia Dignidad. Ahí los alemanes le pintaron el avioncito y pasó a Argentina en ese avión para empezar su proyecto. Entonces tenemos una condición en el año 73 de lo que yo digo, condición básica para la guerra civil, que cuesta verla, porque dicen: sí, pero Allende, el Congreso, la Cámara de Diputados dijo que era ilegal, que era inconstitucional. Sí, pero ese es un pelito más en la sopa de la existencia de estos dos bloques irreconciliablemente enfrentados. Sí, y también la Contraloría, sí, también, pero condición básica para entender que un país comienza a avanzar hacia un escenario de guerra civil suena de perogrullo, pero no se ve tan claramente: la existencia de dos bloques irreconciliablemente enfrentados. Ya voy a hablar de la condición 2, pero esta es la primera y siempre va a ser la primera, porque si no existe esto, no hay ningún problema de guerra civil. A lo más en un asado nos vamos a pelear un poco porque si la U es mejor que la Católica o la U es mejor que Colo-Colo, y eso no nos lleva a un enfrentamiento de carácter bélico, digamos. Pero cuando los problemas de la sociedad son otros y se empieza a identificar estos dos bloques, uno dice: cuidado, estamos avanzando paulatinamente hacia un escenario que nos puede llevar a un enfrentamiento interno. Y la otra condición es que las Fuerzas Armadas se politicen. Esa es la segunda condición. Primera condición: dos bloques enfrentados. Si esta no está, las Fuerzas Armadas no se politizan. ¿Cómo se van a politizar? No hay una fuente de politización. Entonces Chile tenía esta condición básica: balaceras en las calles, heridos, agresiones mutuas. Y
ambos sectores tratando de infiltrar o atraer a las Fuerzas Armadas hacia su causa, tanto la izquierda como la derecha, tratando de traer a las Fuerzas Armadas a su causa, independiente que las Fuerzas Armadas eran antimarxistas por esencia, independiente de eso. Entonces, después de la elección del año parlamentario del 4 de marzo del 73, Chile ya estaba con ese escenario. Condición básica de guerra civil e inminente condición 2, que era la división de las Fuerzas Armadas. Carlos Prats, comandante en jefe del ejército, que había sido ministro del Interior entre principios de noviembre de 1972 y fines de marzo de 1973, se va a principios de mayo del 73 en una gira institucional. Aclaro, la única salida, la segunda salida de Prats del país, pero la única salida de Prats hacia Europa, la única. Quien diga que viajaba a cada rato a Moscú con Carlos Altamirano, no es que yo quiera defender a Carlos Prats, sino que quiero poner las cosas en su justa medida de verdad histórica. Porque por ahí se ha dicho y se ha escrito que Carlos Prats viajó un par de veces con Carlos Altamirano, un extremista de izquierda, secretario general del Partido Socialista, a Moscú. Falso, eso nunca ocurrió. Prats inicia una gira de un mes institucional a distintos países a principios de mayo, sale de Chile el 3-4 de mayo de 1973, acompañado de los siguientes generales. No iba con políticos. General de división, Óscar Bonilla. ¿Le suena alguno? Perfecto. General de brigada, Óscar Bonilla después fue ministro del Interior, primer ministro del Interior de la Junta Militar. General de brigada, César Raúl Benavides. ¿Le suena? César Raúl Benavides fue miembro de la Junta Militar cuando ya Pinochet dejó de ser miembro de la Junta Militar y fue presidente de la República, entonces el ejército nombraba un representante. César Raúl Benavides fue uno de los generales que representó al ejército en la Junta Militar. El secretario general de la Comandancia en Jefe del Ejército, coronel Rigoberto Rubio. Rigoberto Urrutia, un amigo mío. Rigoberto Rubio, coronel. Estos cuatro oficiales, Prats, Bonilla, Benavides y Rubio, acompañados de sus esposas. Mayor Osvaldo Zavala, ayudante del comandante en jefe del ejército, y un capitán de apellido Latorre. Visitaron Estados Unidos, Inglaterra, Unión Soviética, Yugoslavia, una parada en el Vaticano donde Carlos Prats y la comitiva es recibido por el Papa Pablo VI. Aquí no hubo nada castrense, sino una cuestión más bien de carácter de fe religiosa. Francia, ya de carácter castrense, y España, donde Carlos Prats es recibido en audiencia por el generalísimo Francisco Franco, que todavía está en el poder en España. Retornan a Chile vía Madrid, Brasil, Buenos Aires, última escala Buenos Aires, y ahí se presentan en el aeropuerto de Buenos Aires el embajador Ramón Huidobro, embajador de Chile en Buenos Aires, y los tres agregados militares que hay en las embajadas, digamos, o en las principales embajadas. Huidobro pide hablar aparte, en privado, con Prats, y le dice: general, llevaban un mes fuera. En ese tiempo no había internet, no había el nivel de comunicación de ahora, por lo tanto habían perdido contacto con la realidad chilena. Y en Buenos Aires llegan a la realidad, vuelven a la triste realidad, y Huidobro le dice: haga algo, general, porque Chile está a puertas de una guerra civil. ¿Y usted de dónde saca esa información? Me lo comunicó Clodomiro Almeida. Clodomiro Almeida había sido jefe del embajador porque Almeida había sido canciller de Allende, ministro de Relaciones Exteriores. Y Prats vuela a Santiago con toda su comitiva, con negros pensamientos,
recordando lo que había leído respecto a la Guerra Civil de 1891, donde murieron más chilenos que durante el conflicto que Chile sostuvo 10 años antes con Perú y Bolivia. Un conflicto de 9 meses fue la Guerra Civil de 1891. Lo recibe en Santiago el general Augusto Pinochet y el general Orlando Urbina. Pinochet había estado subrogando a Prats, era jefe de Estado Mayor titular del ejército, el general Pinochet. Pero dice Prats, cuando veo el rostro de estos dos generales, veo ratificado lo que me dijo Huidobro en Buenos Aires. Y se presenta ante su jefe, que era el presidente de la República, a darle cuenta del viaje, y le dice, el embajador Huidobro me dijo esto, presidente. ¿Es así? Es así, le dijo Allende. Es así. Presidente, por favor convenza a los partidos de la Unidad Popular de que hay que llegar a una tregua política con la oposición. Y Allende le dice, general, los partidos de la Unidad Popular a mí no me escuchan. Alguien también me ha dicho, porque este libro ha recibido aplausos de gente de izquierda, de militares activos, militares retirados, gente de derecha, pero también he recibido algunos coscorrones de todos los sectores. Porque ya dije, este es un libro que yo no escribí para satisfacer paladares políticos, pero estoy contando la verdad. Entonces alguien me dijo por ahí, un amigo, me dijo, pero tú ahí como que tratáis de eximir a Allende de responsabilidad. En absoluto. Allende era el principal responsable de la situación del país, él era el conductor político. Que lo estuviera haciendo mal, que estuviera conduciendo mal el país era problema de Allende, pero él era el conductor político, el principal responsable de lo que pasaba en Chile. Entonces le dice, a mí no me escuchan los partidos. Ya, voy a terminar. A mí no me escuchan los partidos de la UP, general, y ahí Allende comete una enorme inconstitucionalidad. General, hable usted con los partidos. Está dentro de los límites constitucionales de un militar, de un general de la República, sentarse a hablar de política contingente con partidos políticos? En absoluto. Pero Carlos Prats, aquí no es que yo sea, también me han dicho, usted defiende mucho al general Carlos Prats, me trato de poner en su lugar como chileno, que él era. Y después voy a venir con la otra, que a algunos tampoco les puede resultar grato. Carlos Prats dice, piensa, tengo que evitar la guerra civil, me sentaré a hablar con esta gente. Cayó en la inconstitucionalidad Carlos Prats, empujado por el presidente de la República, movido por un objetivo superior, evitar la guerra civil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que iba a hacer Prats? Atacar la condición 1, la condición básica, bajar la intensidad de enfrentamiento de estos dos bloques irreconciliables en que estaba convertido el país. Eso buscó Carlos Prats. Y él dice, yo que me paseaba por todos los regimientos, cuarteles militares de Chile, predicando la presidencia política del ejército, me vi sentado practicando la no presidencia política. Me metí en la arena política a full, buscando eliminar el enfrentamiento entre chilenos. Prats fracasó, por lo tanto quedaba latente la condición de enfrentamiento y ya solo faltaba para la guerra civil que las Fuerzas Armadas actuaran parcializadas, y las Fuerzas Armadas no actúan políticamente, las Fuerzas Armadas actúan militarmente, bélicamente. Y existiendo la acción parcializada de las Fuerzas Armadas, nos vamos a ver enfrentados a una guerra civil. Por lo tanto, venía la otra fase para evitar la guerra civil, la acción unitaria de las Fuerzas Armadas, la intervención para que no se produjera el resquebrajamiento de las instituciones armadas, buscando evitar la guerra civil, y fue lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973. O sea, conclusión, y me lo dijo un excomunista, ojo, viejito excomunista, me dijo, ¿usted califica como una acción patriótica lo de Carlos Prats tratando de atacar la condición 1? Sí, le dije yo. Y este viejo comunista, pero ya no, me parece que no está metido en el Partido Comunista, fue comunista en esos años, me dijo, entonces la acción del 11 de septiembre que
atacaba la condición 2, también fue una acción patriótica, porque también buscó eliminar la posibilidad de guerra civil. Un amigo me dijo, tú escribiste un libro con una lógica cartesiana. Como eres ingeniero, vas concluyendo, vas concatenando casi matemáticamente los hechos. Si A es subconjunto de B y B es subconjunto de C, necesariamente A es subconjunto de C. Eso, amigos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. Tremenda presentación. Tuve que hacer la mala pega de los tiempos. cortarte, pero había que acotar también tiempo. aquí por los dueños de casa, que también queremos pasar el aviso. Casa Lion, muchísimas gracias por recibirnos acá. Somos Trascender, a Librería Chema y Editorial Legado. Bueno, vamos a dar 3 preguntas. La opción, quienes quieran ahora preguntarle al profesor Ulises sobre algo que quieran. Ya, perfecto. Aquí tenemos la primera. Una consulta. Sí. ¿Habría habido alguna posibilidad de evitar el golpe de Estado o pronunciamiento militar si Carlos Prat hubiera decidido hablar más fuerte con Allende, decirle, presidente, hágase a un lado, nosotros no hacemos cargo, cesamos a los partidos de la Unidad Popular, terminemos esto en buena forma, en forma colaborativa y nos evitamos los muertos que pueden venir? ¿O ya era inevitable? Yo creo que era inevitable, porque, a ver, yo hablé de la coincidencia de las afirmaciones de Fernando Alegría, socialista, y José Toribio Merino Castro, almirante, uno de los líderes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. En la última semana del gobierno de la UP ocurrieron 2 hechos importantes. El primero fue el día lunes 3 de septiembre. Salvador Allende le envía una nota al gobierno de facto que había en Chile, porque en Chile a esa fecha había un gobierno de facto. ¿Quién constituía el gobierno de facto? Los partidos de la Unidad Popular. Ellos estaban gobernando el país sin tener ninguna atribución. Nadie los había elegido como gobernantes, por eso era un gobierno de facto. Y le manda una nota y le dice, necesito una de estas 3 o las 3. Plebiscito para que el pueblo chileno decida sobre la situación crítica que vive el país. 2, acuerdo con la democracia cristiana. O sea, podía ser plebiscito y o acuerdo con la democracia cristiana y o constituir un gobierno de salvación nacional conformado fundamentalmente por militares. Eso lo envió Allende el 3 de septiembre de 1973, día lunes. Como que la situación no ameritara urgencia, los partidos de la Unidad Popular se tomaron toda la semana. Recién respondieron el viernes 7 de septiembre en la noche. Llega la respuesta a la moneda. Se tomaron una semana. O sea, para ellos el país estaba happy. El 5 de septiembre, voy al segundo hecho importante, y donde se genera esta coincidencia entre Merino y Alegría. El Consejo Naval le dice al almirante Raúl Montero, comandante en jefe de la Armada, almirante, por favor deje el cargo. La situación del país ya no va para más. La Armada tiene una cultura bastante particular y distinta al ejército. Y yo lo atribuyo fundamentalmente por el hecho de que el marino es formado para interactuar en un medio no propio. Estar navegando en el mar no es estar en el medio natural. Nosotros nacemos en tierra, nos desenvolvemos en tierra los seres humanos, no somos peces. Entonces el marino está formado de tal manera que, claro, el respeto, verticalidad del mando, pero si va en un buque donde el comandante no se da cuenta de que el buque se está yendo a los roqueríos y con eso se les va la vida en ese medio adverso, el marino va al último grumete y le dice, oiga, mi comandante, mire, nos estamos yendo a los roqueríos.
una cuestión cultural. Entonces le dicen a Montero. Montero llama al presidente y le dice, tengo acá a los almirantes Merino y me parece que era Buceta, me parece, o Huidobro, y me piden el cargo. Vénganse a Tomás Moro, a la casa de la calle Tomás Moro. Van todos. Y se arma una discusión entre Merino y Allende, y Merino le dice, presidente, sí le pedimos, ¿y qué pretenden ustedes? Que se ordene el país. O sea, yo estoy en guerra con la Armada. Sí, presidente, está en guerra con la Armada. Y se retiran. El día 6, el comandante Grez, que era el edecán naval de Allende, que reemplazó al asesinado comandante Arturo Araya, se va a Valparaíso, en comisionado por Allende, y llega donde el almirante Merino, que era comandante en jefe de la primera zona naval, y dice, mi almirante, el presidente lo está invitando a almorzar mañana. Pero ¿cómo si quedamos en estado de guerra con el presidente? Y cuando hay guerra no se invita a almorzar. Bueno, es lo que está pidiendo el presidente, que usted vaya a almorzar con él. Llegó Merino. Almorzaron, datos de la causa, en una sala como esta, 4 GAP con metralleta en cada esquina, la pistola de servicio de Merino sobre la mesa. O sea, era un almuerzo bastante grato y amigable, lleno de confianzas. Y bueno, cuando ya quedan solos los dos, Allende y Merino, Allende le dice, o sea, Merino le dice al presidente, presidente, ponga orden. Los mandos medios le están liquidando el país. Mira, le dice Allende, saliéndose de la formalidad, porque el presidente se supone que no tutea a un oficial militar. Mira, si quieres hablar de orden y de mandos medios y todo eso que tú estás hablando, anda a hablar con Teitelbuim, con Altamirano y con el Patas Cortas. Así era apodado Luis Corbalán, secretario general del Partido Comunista, porque ellos son los que mandan, yo no gobierno, le dice Allende a Merino. Eso dice Merino, y uno puede decir, oh, pero es que él iba a dar el golpe, tiene que justificar, pues tiene que decir eso. Sí, pero está el otro antecedente de Alegría, donde relata que la autorización que el presidente de la República le pidió a este gobierno de facto para esos 3 puntos. Se va Merino al Valparaíso y dijo, esto hay que terminarlo de raíz, porque el ciudadano que se supone que está para conducir los destinos de Chile ya no lo está haciendo. Y están gobernando los partidos políticos que nos están llevando al caos. Se fue con la idea ya de producir un levantamiento. En la noche del viernes 7, él almorzó Merino al mediodía del 7, en la noche llega la respuesta, 4 días después, del gobierno de facto, que eran los partidos políticos de la UP, plebiscito denegado. Acuerdo con la democracia cristiana, denegado. Conformación de un gobierno de salvación y seguridad nacional, denegado. Ante esa respuesta negativa total, Allende le pide a los partidos un voto de confianza hacia su persona en calidad de presidente de la República. ¿Qué creen ustedes? Denegado. No había vuelta atrás, no había solución posible. Esa es la convicción que yo tengo. Muchas gracias por su presentación. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión con respecto a la confesión del, para mí, presidente designado, en realidad, Allende, por el Congreso, no como presidente electo democráticamente, lo considero como presidente designado? Con respecto a sus confesiones, en la entrevista que tuvo con Jean-Yves Le Bret, con el francés, donde expone realmente, donde él prácticamente usó la carta de los derechos constitucionales realmente como una herramienta para lograr sus fines. Eso, y muchas gracias. Ya. A ver, primero quiero hacer una aclaración. Yo partí diciendo que no escribí este libro para satisfacer paladares políticos de nadie. Y yo discrepo, pero absolutamente, de su definición de presidente designado. Porque la Constitución establecía un mecanismo cuando había una elección donde no había mayoría absoluta. Entonces, si yo asumo como
certera su apreciación. Presidente designado fue Gabriel González Videla, presidente designado fue Carlos Ibáñez del Campo, presidente designado fue Jorge Alessandri Rodríguez también. Y no, todos fueron presidentes constitucionalmente electos. ¿Sí? Uno, para hablar de historia, tiene que hablarla con lógica cartesiana. Insisto en eso, con lógica. Si para mí Alessandri en 1958, presidente constitucionalmente electo, Allende fue lo mismo. No cambiemos la historia, si los problemas son otros, son los que he estado conversando acá. Y respecto a lo que usted dice, las convicciones democráticas de Allende, ¿ya? Sí, yo creo que ahí Allende, lamentablemente por él y por Chile, mostró su perfil no democrático. A mí me han entrevistado muchos medios de comunicación y en el mes de septiembre 2 diarios españoles, y en todo he afirmado lo mismo. Allende se calificó como marxista-leninista. Entonces un marxista-leninista por esencia no es demócrata. ¿Por qué? Porque ellos quieren la dictadura del proletariado. Por lo tanto, el que dice yo soy marxista-leninista, estoy declarando que quiero una dictadura. Por lo tanto, no soy demócrata. Es una tergiversación histórica casi irrisoria cuando uno ve a partidos de centro izquierda en España, en Francia, no sé, en Holanda, en Bélgica, que toman a Salvador Allende como ícono de la socialdemocracia mundial. Falso. Si la socialdemocracia era un enemigo a eliminar por los marxistas-leninistas, y Allende se autocalificaba como marxista-leninista, entonces ¿cómo puede ser ícono o figura a seguir por la socialdemocracia mundial? Es una contradicción, una distorsión histórica del porte del mundo. ¿Ok? Entonces Allende, cuando lo entrevista Debré, para mí es una entrevista donde él se sincera. Y el segundo sinceramiento lo hace, ojo, hay que estudiar ese discurso, en el discurso del 21 de mayo de 1971. Él incluso amenaza al país. Bueno, si nosotros no queremos caer en la violencia, pero bueno, si no nos aprueban acá en este Congreso los proyectos de ley que nosotros enviemos, nos vamos a ver en la necesidad de. Entonces Allende en realidad, por acciones y por autodefinición, no era un demócrata. ¿Me entienden? Entonces yo lo invito a usted y a los que están acá a, de una vez por todas, digo yo, abordar esos hechos con esta lógica cartesiana. Usted no puede decir que él era designado, porque antes que él hubo otros más, en la misma condición. ¿Me entiende? Ahora, que Allende asume en una condición de inconstitucionalidad por haberle entregado la atribución de gobernar a los partidos políticos, en mi opinión sí. Desde el 3 de noviembre de 1970. Y hizo crisis al final, y al final era un gobierno de facto lo de los partidos de la UPEP. Ellos gobernaban sin tener ninguna atribución constitucional para hacerlo. No sé si respondo su pregunta. Gracias. Claro. Otra pregunta, una tercera, y terminamos. Si hay alguna tercera pregunta. ¿Hay una tercera pregunta? Orden de la anterior. Muchas gracias, le agradezco su exposición y mi duda apunta en relación con las condiciones que usted menciona que tienen que verificarse para una eventual guerra civil. Sí. Y si nos centramos en la política actual, con esta suerte, como en las últimas elecciones, como con esta suerte de vaciamiento del centro político, ¿usted advierte que estas condiciones podríamos trasladarlas a la actualidad y podríamos eventualmente, en casos afirmativas, estar en algún como eventual conflicto también? Esa es la duda, gracias. Evidentemente el Chile no es el país que teníamos, por ejemplo, en el año 2000 o en el 2010. Como usted bien señala, el centro político se vació. Partidos históricamente de centro tienen una votación mínima, caso del Partido Radical de la Democracia Cristiana. Pero yo creo que no tenemos una intensidad de enfrentamiento como ocurrió en el periodo 1970-1973. Hasta ahora no.
O sea, yo creo que para que se dieran las condiciones se tendría que verificar un escalamiento de esta conformación de dos bloques irreconciliablemente enfrentados. O sea, hay un enfrentamiento en el país, dos polos que no conversan con objetivos, con visiones de país, pero yo creo que la intensidad de enfrentamiento todavía no es felizmente, la que nos lleva a ya empezar a visualizar la condición 2, que las Fuerzas Armadas caigan en la politización, y eso es la división de las mismas, y eso es guerra civil. Yo no lo veo con la intensidad de aquellos años, de acuerdo a lo que investigué, estudié para escribir este libro. Bueno, cerramos esta parte, esta etapa de las ponencias. Damos muchas gracias a ustedes, a Ulises Caravante, gracias. Una excelente presentación. A nombre de Somos Trascender, gracias. También agradecerles vuestra presencia, vuestro sábado en la tarde, y a seguirnos en redes sociales, a seguir también a nuestros escritores, nuestros autores, nuestras columnas. Tenemos un newsletter semanal también, donde cada pluma se está ensayando y quiere mejorar día a día, pero tiene que ser leída por todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a la firma de libros, que estamos por la vueltecita. ¿Por acá ahí, o por acá? Por favor, por aquí, por el pasillo. Por el nomás, pasillo, si quieres, ya, gracias. Ulises.